Las autoridades ambientales del Valle de México y del Gobierno de la República han impulsado un viejo y nuevo proyecto para tratar de impedir la contaminación del aire. Es el viejo Hoy No Circula aplicado como se aplicó originalmente. Solamente hay un problema y es que no funciona. Héctor Gerardo Riveros, es doctor en física, es investigador del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es reconocido por su trabajo en contaminación atmosférica y también en energía solar. Doctor Riveros, gracias por estar con nosotros en la entrevista. No. Quiero hoy preguntarle del tema de la contaminación atmosférica del Hoy No Circula. Nos dicen las autoridades que el Hoy No Circula es la medida que hay que tomar, que quizás a mucha gente le molesta, pero que es la medida que puede ayudar a combatir la contaminación del aire. ¿Usted qué dice? Que están completamente equivocados. Y me extraña porque yo saco mis conclusiones de los datos que ellos publican. Y todo lo que hago es ver si realmente bajó la contaminación. Para los casos del 89, lo que hice fue ver 4 semanas antes y 4 semanas después y comparar por día de la semana las 5 estaciones principales y ver si hubo diferencias después de 4 semanas. Y no, los resultados son igualitos. O sea, ni siquiera en 89, en noviembre del 89, No. Que fue la primera vez que se aplicó y que nos dijeron que había sido un gran éxito. Pero lo dijeron, pero no fue cierto. De hecho, yo me di cuenta hasta el 93 o 94, que un día me entró curiosidad y entonces traté de averiguar, bueno, ¿cómo era posible que sacamos 1 millón de coches de circulación, la contaminación no baje? Entonces hice la hipótesis de que seguramente era que el transporte público de las gentes que se dan sin coche contamina más que, bueno, compensa las emisiones de los coches que quedaron en circulación. En 2008 se fortaleció el Hoy No Circula. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Para el 2008 yo ya sabía esto y entonces yo los asesoraba en esa época. En cuanto me platicaron de eso, les dije, esto no va a funcionar, va a pasar lo que en el 89. Y peor, porque ahora están sacando coches nuevos. Y ahora se endureció nuevamente. De hecho, estamos viviendo ahora una situación en que nuevamente se restringe la circulación de vehículos, incluso con hologramas 0 y doble 0. Pero esto empezó con la contingencia ambiental del 14 al 17 de marzo. ¿Qué tanto efecto tuvo para reducir la contaminación el retiro de 1 millón de vehículos privados? Bueno, la CAME hizo el experimento que yo no me atrevía a proponer, que fue tener 2 días prácticamente idénticos y en uno de ellos sacar en el 15 circulamos todos prácticamente, y el día 16 sacaron el 20%, o sea, un poco más de 1.300.000 coches de circulación. Y se confirmó una vez más. ¿Cuál fue el resultado? ¿No bajó la contaminación? No bajó la contaminación, con viento muy parecido. Porque si el viento es mucho mayor, entonces ya hay problemas de efectos del viento. Ahora, sí hemos visto una disminución de la contaminación entre 89 y recientemente. ¿A qué se ha debido entonces si no fue el Hoy No Circula? Bueno, eso es lo maravilloso del caso. Yo me tomé la molestia de ver las tendencias midiendo para los 4 contaminantes principales, ozono, NOx, CO y SO2, el promedio móvil mensual, para eso amortiguar las fluctuaciones meteorológicas. Y entonces, en lugar de verse una bandota grandota de las fluctuaciones diarias, queda una curva muy decente para interpretar. Como la tiene usted en un video, de hecho. Como la tengo en el video de Así contaminaciones, etc. Entonces, esos videos, esas gráficas las hice por segmentos de 92 a 98 y se ve una bajada brutal en la concentración de CO, de SO2 y ozono no tan grave. Sí. Pero curiosamente el NOx cambia muy poco. El NOx son los óxidos de óxidos nitrógeno. de nitrógeno. Así es. Que hasta sube un poquito para el 96. Ahora, ¿por qué bajó en ese periodo, digamos, el CO2 o el CO? ¿Por qué bajaron? Porque simultáneamente está la curva de la flota vehicular, qué tantos coches tienen competidor catalítico, y simultáneamente también está la curva del azufre en el aire. Que eso se debió a que Pemex bajó bastante su azufre en los combustibles. O sea, Pemex sí ayudó, Pemex sí mejoró la calidad de su combustible. Mejoró la calidad de los combustibles. Pero lo que más incidió entonces fue la introducción del convertidor catalítico. Yo diría que las dos cosas combinadas, no puedo separar los efectos, pero entre ambos se ve una bajada. Y la siguiente gráfica del 2000 al 2006 se nota que sigue bajando. Y la que yo no esperaba que bajara fue la del 2006 al 2016,
y siguen bajando los 4 contaminantes, aunque ya están casi planitos. Sí, siguen bajando, ¿por qué? Porque hay más autos con convertidor catalítico. A pesar de que hay más coches y se consume más gasolina, cada vez el coche moderno contamina menos. Lo que estaba yo viendo en sus gráficas también es que, de hecho, ha aumentado el consumo de gasolina a todo lo largo del periodo del Hoy No Circula. Sí. Esta idea de que se están retirando o de que se está reduciendo el número de viajes tampoco es cierto, ¿no? Claramente, el consumo de gasolina nos marca qué tanto viaja la gente en los coches. Sí, así es. Y solamente hubo una reducción en el consumo por ahí del 95, 96, que hubo una crisis tan fuerte que la gente dejó usar el coche. Eso es, pero era por razones económicas, fue la crisis del 95, de que sí. No podía utilizar eso. Eso es, pero entonces lo que nos está diciendo usted y lo que ha venido señalando en videos y en trabajos académicos es que el Hoy No Circula no funciona. No funciona. Pero lo más molesto es que le pongan, por la salud de todos, el Hoy No Circula se endurece. Siendo que la salud no puede mejorar si la contaminación no disminuye. Oiga, a mí me llamó la atención, yo sé que a usted le gustan mucho las estadísticas, me llamó la atención que dicen que hay 20,000 muertes provocadas por la contaminación. Yo vi el número de muertes en todo el país de personas por enfermedades respiratorias y, por ejemplo, por neumonías. Si incluimos neumonías, enfisemas y todo, son 40,000 en todo el país. ¿De dónde sacan la cifra de 20,000 muertes al año por razones respiratorias o por la contaminación? Claramente la inventaron. La inventaron. Pero hay cosas peores. ¿Cómo cuáles? En su tríptico del Hoy No Circula endurecido, sí, y dice el escrito del medio ambiente, gracias a esta medida se bajó en 11% anual la contaminación, la emisión de contaminantes. ¿Eso es lo que dicen? Eso es lo que dice textualmente. ¿Y qué es lo que dicen las estadísticas? No, el problema es muy simple. 11% anual es lo mismo que 11% diario. Pero es una medida que solamente se aplica el sábado, en un día. Entonces, para que mi promedio en 7 días sea 11, necesito que el sábado se reduzca en 77%, lo cual es imposible de todas. El sábado sigue contaminando igual que antes y después. De hecho, lo que vimos cuando usted cita en uno de sus trabajos un informe, si no mal recuerdo es el de Lucas Davis, que dice que cuando se empezó a aplicar el Hoy No Circula, lo que ocurrió es que los traslados se pasaron a los sábados, ¿no es así? Y que los sábados aumentó la contaminación que había en comparación con lo que había con anterioridad. O sea que la gente lo que hace es circular en otro momento, pero sigue circulando. No veo esa afirmación de los sábados. O sea, no la ve usted así. No la veo en la contaminación cuando grafico, siguiendo la técnica esa de agrupar las 6 estaciones más comunes, las 24 horas del día, y encima los datos de 5 de ellas. O sea, ni siquiera baja en sábado la contaminación. Ni siquiera baja en sábado. ¿Por qué? ¿Porque se queda en el ambiente la contaminación o qué es lo que pasa? Bueno, en el caso la contaminación todas las noches baja prácticamente a cero. Ok, entonces quiere decir que sí baja y se vuelve a... Se vuelve a generar a la siguiente vez. En la noche los vientos la disipan. O sea, en la madrugada prácticamente no hay viento, el viento empieza como a las 8 o 10 de la mañana, y por eso es que los picos de monóxido de carbono y de NOx aparecen entre 8 y 9. No es que el monóxido de carbono después disminuya, sino que hay tanto viento que lo diluye, aunque la concentración de emisión de monóxido de carbono sigue la curva de uso de los coches. ¿Qué tendríamos que hacer entonces? Si el Hoy No Circula no funciona y usted nos dice que esto está comprobado fuera de toda duda científica. Si no, políticamente, claro, el lenguaje es distinto, pero si el Hoy no funciona desde el punto de vista científico, ¿qué correspondería hacer? Bueno, ya que la CALMA está haciendo experimentos, hagámoslos bien. ¿Qué creemos que sea la mayor causa de contaminantes? O sea, el Hoy No Circula no funciona porque se permite que taxis y microbuses contaminen mucho más que los coches privados. Y eso lo saben perfectamente porque el sensor remoto, yo usé la campaña de 2005 y fue la única vez que se publicaron datos de taxis y microbuses. Entonces, para empezar, los vehículos de uso intensivo deben ser los más revisados. Segundo, el gobierno del Distrito Federal tiene una flota vehicular gigantesca, contaminante. Entonces tienen que empezar por molestarse a ellos mismos. O sea que sería el gobierno capitalino el que tiene que suspender el uso de sus vehículos. No limpiarlos, no podemos quedarnos sin camiones de basura, no podemos quedarnos sin ruta RTP, deben estar limpiecitos. Eso es. Tercero, la norma 086 que nos dice que debía bajar el azufre en las gasolinas a 30 ppm promedio. Se supone que a partir de 2009 Pemex tendría esa norma, la 086. Y entonces bajaría el ozono, bajaría el NOx, bajaría el CO y bajaría el SO2.
Por eso es que grafiqué de 2006 a 2016 y no veo ningún cambio que me indique que el azufre bajó, porque bajarían los cuatro simultáneamente. Entonces eso quiere decir que... Yo creo que Pemex sigue teniendo gasolina Magna Sin de 300 ppm, no, la Premium de 300 ppm y la Magna Sin de 500. Es más, estamos importando gasolinas, 50% de la gasolina de México ya es importada. En Estados Unidos la norma es 30 ppm. Sin embargo, en México no ha bajado la contaminación. ¿Pero por qué entonces, si la mitad de la gasolina es importada? Intuyo que no nos mandan gasolina que se venda en Estados Unidos, que se pueda vender. O sea, estamos importándola, pero la estamos pidiendo que nos la manden más sucia. Me imagino que sale más barato. No creo que lo estemos pidiendo, nos la están mandando. Ajá. Y la estamos pagando como si fuera limpia. Eso es. Entonces, sí hay soluciones que podemos tomar y parte es resolver primero pues los propios vehículos de uso público. Lo curioso es que el hoy no circula, no se aplica a los vehículos de uso público. No, es más, yo tengo una propuesta concreta. A ver, ¿cuál Yo es? lo que he observado es que en vacaciones escolares la ciudad está tranquila, tanto en tráfico como en contaminación. Entonces, si realmente están diciendo que estos días de contingencia a los niños es peligroso sacarlos, pues dejémoslos en su casa, suspendamos un día, así como hicimos para esta contingencia, suspendamos las escuelas primarias y las secundarias y veamos qué pasa con la contaminación. Usted ha venido señalando desde hace mucho tiempo que el hoy no circula no funciona, incluso ha sido asesor de los programas del gobierno. ¿Por qué no le hacen caso y ahora están regresando fundamentalmente al mismo hoy no circula que tenían en 1989? Pues mire, yo lo que aprendí, cobré el año sabático por ahí del 88 y después seguí siendo asesor, pero voluntariamente, sin cobrarles nada. Y dejé de ser asesor en el 2008 cuando le pagaron al Clean Air Institute una cantidad fuerte para que les dijera lo que querían oír. ¿A qué instituto, perdón? Al Clean Air Institute, el Instituto de Aire Limpio de Estados Unidos. Eso es, sí, ya sé cuál es el que ese recomendó sacar de circulación a los coches nuevos, porque era lo que le pidió Ebrard que le dijeran. Gracias a que la reforma me hizo caso, se cambió la medida y se sacó los coches nuevos del hoy no circula sabatino en el 2008. Que fue lo que ha permitido que se generalice el uso del convertidor catalítico, porque había un incentivo para tener un coche menos contaminante. Claro. Es mucho más barato cambiar 3,000 pesos un motor catalítico que cambiar un coche nuevo. Y no entiendo por qué insistían estas gentes en que tenían que ser coches nuevos los únicos exentos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es la primera vez que veo que hace justicia. Pues sí. A partir del 5 de abril tenemos un nuevo Hoy no circula. Nos dicen que es temporal, mucha gente es escéptica porque lo mismo nos dijeron en el 89. Pues sí, yo tampoco, pero eso es lo que nos dicen. ¿Cuáles van a ser las consecuencias de este nuevo Hoy no circula que ahora sí está sacando de circulación a los autos nuevos? Bueno, están sacando peor, quieren sacar al 40% de los vehículos. Sacando el 20% de los vehículos a un factor de 1.7, 1.3 millones, son 2 millones extras al transporte público. Y todos sabemos que en el metro y en el metrobús a ciertas horas es imposible entrar por falta de convoyes. El metro tiene 350 convoyes de llantas de hule, de los cuales 104 estaban descompuestos. Y nos han presumido que como pusieron 4, el nombre les ponen. Cuando debía darles vergüenza haber permitido que se descompusieran 100 convoyes que fueron hechos inclusive en México. Teníamos la fábrica para hacer los convoyes del metro en Ciudad Sagún, y a mí me sentía yo contento, orgulloso de haber hecho en México un vehículo que se veía igual que los hechos en el extranjero. Y vienen con la línea 12 y rentan vehículos con llantas de fierro que nunca justificaron por qué se prefirieron a los llantas de hule hechos en México, porque nunca he visto un estudio que me digan estas son las ventajas de llantas de fierro. Y si la solución es el transporte público, evidentemente a eso no, ese no le hemos metido dinero. Primero hay que incrementar la frecuencia para que la demanda se vea satisfecha. Claro. Yo uso mucho el transporte público porque llego mucho más rápido en el metro que en coche. Pues, doctor Héctor G. Riveros, doctor en física, investigador del Instituto de Física de la UNAM, gracias por hablar con nosotros. No, muchas gracias por permitirme compartir mis investigaciones. Y a usted, amigo. De nada sirve que yo investigue si no lo comunico. Por supuesto, y para eso estamos aquí los medios de comunicación. Y usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.